Son las 20:14, estimados amigos, estamos acá con Roberto Coronel y ahora están con nosotros el ministro de Hacienda, Benigno López, y la ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer. Benigno, Liz, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros, muy amable. Un gusto estar con ustedes, un saludo a la audiencia. Gracias. Hola Liz, ¿cómo andás? Buenas noches, gracias de vuelta por estar acá. No, me acabo de dar cuenta que no me quité esto. No, a eso se referían, ¿verdad? Yo pensé que era para que vean cómo están cumpliendo a rajatabla todas las recomendaciones. Perdón. Quiero contar que todos los ministros acá vinieron con tapabocas, ¿eh? Lo único que estábamos... Yo me saqué recién, ¿eh? ¿Ese cuál es? Me saqué recién. Bueno, Benigno, quiero empezar un poquito con el tema que acabamos de terminar con Julio y Guillermo. ¿Cómo es posible que no haya todavía un mando único de asignación de recursos de salud? Me refiero al tema de tapabocas, después Roberto tiene el grosso, ¿verdad? Pero yo voy a entrar con el tema de tapabocas porque es el que está, digamos, en el escenario. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, DINAC resuelva por sí y ante sí adquirir tapabocas? ¿Por qué no hay un mando unificado? Vos sos uno de los ideólogos de la economía de escala en la administración pública paraguaya. Y a ver, ¿qué pasó ahí? Pero no te puedo dar una explicación cierta, porque los fondos del Ministerio de Salud asignados en la ley de emergencia solamente los maneja Salud. Los fondos que puede recurrir la DINAC son fondos propios, porque ellos son una entidad autónoma que generan sus propios recursos o tal vez alguna donación. No pasan por el circuito normal del Ministerio de Hacienda. Pero, digamos, no, te pregunto ya esto como valoración, ¿no verías vos que es un problema que esto... Debiera ser todo unificado, porque de eso hablamos con Julio en algún momento, porque para poder tener economía a la hora de decidir qué comprar y qué no. O sea, ellos van a saber perfectamente dónde se necesita y dónde no. Los insumos que tienen que cobrar, que de por sí ya es un desafío tremendo el proceso de compra que están llevando ellos adelante, ¿verdad? Pero tal vez lo de DINAC sea para su uso propio, ¿verdad? O sea, no te puedo dar una explicación, porque generalmente se maneja de manera autónoma. No, yo no quiero, y te juro que no te voy a dar muchas vueltas sobre el tema, simplemente, o sea, yo lo que no encuentro un contrasentido en que, digamos, estemos tratando, fíjate, la posición del gobierno sobre los royalties para intendentes es, vamos a unificar los recursos. Y resulta que DINAC, él sí que compra de manera quirúrgica. Lo ideal es que sea todo a través del Ministerio de Salud, ¿verdad? Menos los recursos que dependen de nosotros, de Hacienda, van directamente a la cuenta del Ministerio de Salud y tenemos el compromiso de ir transfiriendo la medida que ellos necesiten. Apenas se ejecute el 50%, colocaríamos otros 50% de lo que necesitan. Pero lo ideal en una situación como esa, ahí siempre está la discusión entre que seamos centralizados o no. Que en una situación de emergencia se maneje todo a través del Ministerio de Salud. Con todo respeto a lo que están planteando esa discusión, yo creo que no hay ningún descentralista más radical que yo en el Paraguay. Pero te voy a decir una cosa, en la guerra como en la guerra. Y en la guerra vos no tenés 15 generales, tenés un comandante en jefe. ¿Entendés? Eisenhower el comandante. MacArthur el comandante. No es que, lo que pasa, no, disculpame, estamos en guerra, chicos. ¿Entendés? A eso es lo malo que yo voy. Sí, debería centralizarse todo en este momento. Yo estoy de acuerdo contigo. Ahora la centralización requiere eficiencia, Enrique. O sea, centralicemos, pero seamos eficaces, seamos eficientes. Porque hay otros sectores que dicen y que hoy están pidiendo, por ejemplo, lo que nosotros en los medios pedíamos que no se haga, que se distribuya dinero a través de las municipalidades por los altos índices de corrupción y politización. Estábamos en un año electoral, no sabíamos cuándo esto iba a acabar y se le dio el voto de confianza al Ministerio de Hacienda. Pero hoy tenemos una población insatisfecha que dice, a mí no me está llegando esos recursos. ¿Por qué no le dieron al intendente? Dicen que él está más próximo y me hubiese asistido económicamente. Pero hay que tener en cuenta, el proyecto de Hacienda empieza para pagarse el miércoles. No, claro, digo en términos generales, está en la Secretaría de Emergencia Nacional también. Es un proyecto de la Secretaría que fue cambiando por justamente la cuestión de salud, era cuando iba a ser primero kit o víveres o alimentos, después por el tema de la aglomeración se cambió, ¿verdad? Y se amplió el monto. Yo creo que esto va a estar llegando fluidamente a partir de, yo creo que ya más del 50% en Yangarecó ya se transfirió, ¿verdad? Pero hay también un desafío enorme en cuanto a las competencias y habilidades que tenemos, ¿verdad? O sea, este tipo de proyectos y programas con esta cantidad de beneficiarios nunca se hizo, ¿verdad? O sea, nosotros vamos a llegar a 1,5 millones de paraguayos en los próximos 10 días, ¿verdad? Roberto, permitime por favor introducir a esta conversación a la ministra Liz Kramer. Liz,
Yo voy a empezar por lo general, pero después vamos a ir a algunas cosas particulares que ya estuvimos hablando. Entonces, permitidme empezar un poquito. ¿Ya tienen ustedes contabilizado por sectores quiénes necesitan la ayuda y quiénes no? ¿Qué empresas están encerradas por el coronavirus, por el decreto y quiénes no? A ver, quienes están afectados por el coronavirus, en general en este momento toda la economía paraguaya está afectada, en mayor o menor grado. Hay una caída importante del consumo que va entre el 30, 80, algunos te hablan, obviamente algunos están en un 100% porque tuvieron que cerrar desde el día 1, ¿verdad? Entonces, los sectores más afectados en primera instancia han sido los de servicios y comercio, eso abruptamente. Industrias, hay industrias como la alimenticia, como la farmacéutica que siguen operando, pero a medias. No en su capacidad total. Hay una cadena logística de esos sectores que sigue operando a medias, por lo tanto también se ven afectados. Hay sectores que están careciendo de materia prima, por lo tanto aún estando exceptuados están operando a medias por falta de materia prima porque vienen materias primas importadas, eso pasa en el sector farmacéutico. Entonces, de MIPYME, si me hablas, estamos hablando, digamos, de prácticamente el 90% del tejido empresarial paraguayo. Y ahí te quiero decir que de una u otra manera están todas afectadas. Cuando decías en tu cierre anterior, Enrique, los empresarios, a mí me gustaría sobre todo centrarme en el trabajo, en el trabajador, en el autoempleo, en el emprendedor, en la peluquera, en el taller, en el de limpieza, o sea... Sí. Hay una cadena muy grande, muy afectada a toda la economía. No, permíteme hacer una aclaración, en serio. Necesito hacer esta aclaración porque si no se va a malinterpretar lo que estoy diciendo. Cuando yo hablo en términos despectivos del empresario, como escuchaste, yo no estoy hablando de esa gente porque yo soy liberal. O sea, yo estoy con ellos. Mi punto es, cuando yo hablo de ese empresario, así en términos despectivos, es el empresario contratista del Estado que le llama por teléfono al presidente de la República a pedir favores. Ese tipo para mí tiene que estar en la cárcel. No es un empresario, entiendo, es un chupasangre. Entonces, de eso yo estoy hablando. Así que pido disculpas a todos los empresarios que se hayan podido sentir. Unión Industrial Paraguaya. Ustedes son todos contratistas del Estado. 100%. Un porcentaje chiquitito, anga, pobrecito, no contratistas del Estado. Pues no me vengan con historia. Ustedes no son Bill Gates. Ustedes no son Steve Jobs. Ustedes no son eso. Ustedes son enchufados. Todo bien, pero no nos embromemos, eso no. Así que, perdón, tenía que hacer esa aclaración. Okay. Porque pero mi pregunta era un poco más específica. Sí. Números, porcentajes. Por ejemplo, te voy a tirar un dato, pero para darte pie, ¿verdad? Hotelería, 100%. Por mi mamá, por mi señora, 0, o sea, 100% de caída. Sí, 99,5. Algunos, y quiero explicar, es importante la aclaración porque en parte de la queja del decreto que mencionabas hablaba de hospedaje y es que existen algunos hoteles que tienen a gente que se quedó varada. Entonces, para la limpiadora de ese hotel que se quedó varado, esa persona que no le podemos quitar del país, es que, digamos, hay una excepción. Pero efectivamente, prácticamente el 100%. ¿Y después qué? O sea, después tenés restaurantes. ¿Cuánto? Y es casi el 100%, salvo porque los deliveries de comidas están actuando ahora prácticamente en un 25-30% de la facturación de los que tenían delivery. Algunos están entrando, algunos están cambiando. Claro. Algunos están entrando a esa modalidad, restaurantes que nunca pensaban entrarlo. Otros sectores de comercio, todo lo que es shopping, tienda, etcétera, 100% cerrado, ¿verdad? Entonces ahí tenés justamente en lo que les mostraba en esa... ¿Podemos poner el material de la ministra, por favor? No, ¿el otro de la gráfica? Sí, había una gráfica interesante. Ahí está, esta. Sí. Bueno, esta es una gráfica de una consultora internacional de prestigio donde es más o menos a nivel internacional y nosotros no somos distintos, ¿verdad? Donde te ve una abrupta caída, vos ves de los sectores alimentación, retail, que sería lo que nosotros entendemos como comercio, en síntesis, ¿verdad? Restaurante y ocio, caída abrupta. Y después, ¿cómo se estima? Estas son estimaciones. Aquí nadie tiene el manual de la pandemia, nadie tiene el coronavirus capítulo 1, ¿verdad? O 2. Estamos todos aprendiendo, pero más o menos el golpe, como verás, es prácticamente a todos, algunos sectores un poquito menos.
y de alguna manera cómo se podría llegar a prever una recuperación. Por ejemplo, el turismo como tal, la agencia de viajes que vende pasajes, hoy no tiene aviones, no hay conectividad en el Paraguay, ¿verdad? Hay líneas aéreas que pueden quebrar o están a punto de quiebra. Cuando vuelvan aquellas que no quiebren, tendremos que reconquistarlas para que vuelvan a la ruta paraguaya y para que volvamos nosotros a tener a qué venderlas, o sea, cómo salir, ¿sí? Vos que te ibas a ir de vacaciones a lo mejor a un lugar más lejano, capaz a Francia me iba a ir, así que no me vaya a hablar mal. Y bueno, y a lo mejor vas a esperar, y a lo mejor para cuando te ibas a ir, cuando te dejemos ir, vas a probablemente irte por alguna línea aérea distinta, veremos cuál, o a lo mejor, si te da el cuero para irte, genial, y si no, a lo mejor vas a ir más cerca, vas a empezar por el turismo interno, o vas a irte por una parte más cercana, y así sucesivamente. El turismo luego siempre es un sector muy, muy sensible a cualquier desastre natural, a cualquier tema, ¿verdad? Restaurante y ocio es... Bueno, esto estoy viendo que es en España, por lo visto. Es un ejemplo, es una cosa de Deloitte & Touch, que es una consultora internacional que me pareció bastante interesante porque no es muy distinto en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y fíjate vos que el sector que sí funciona normalmente o incluso más es la alimentación. Claro. Al comienzo, sí, al comienzo y después se estabiliza porque, ¿sabes qué pasa, Enrique? La gente primero entra y por eso hay que agradecer y agradezco siempre en cada oportunidad que tengo a toda la cadena alimenticia que está haciendo un gran esfuerzo para que en tu supermercado, en tu tienda de conveniencia, etcétera, no haya desabastecimiento. Son también héroes anónimos, esos repositores, esos choferes, etcétera, que se están exponiendo para que nosotros no tengamos esa sensación de desabastecimiento que no hay en el Paraguay, gracias a Dios, hasta ahora. Y eso ha sido un esfuerzo importante de muchos sectores. Y hoy te podés ir y podés encontrar, tal vez no todo y no a todas horas, pero hay. Eso es importante, y también la farmacia, el sector farmacéutico ha hecho un importante esfuerzo en abastecimiento. Entonces, al comienzo la gente se va a ir a comprar mucho al supermercado, le vas a hacer rico al supermercado. La verdad que a nadie le conviene un desabastecimiento, a nadie le conviene que vos, Enrique Vargas Peña, te vayas a comprar de más esta semana, porque la semana que viene no vas a gastar 2 veces. Eso en general, por regla económica básica, en general te digo, porque tu sueldo no se va a duplicar. Entonces vos vas a ir a gastar de más en algo, a lo mejor que, digamos, podrías no necesitar de tanto así, y la semana que viene no vas a comprar otra vez lo mismo. Claro. Entonces, a todo, y no me vas a dar tiempo a lo mejor de reponer eso que vos estás comprando. Te estoy hablando en términos normales, más allá de una viveza o más allá de alguna cuestión. Eso es, o sea, la estabilidad y el que tengas vos tu... Pero eso se logró ya acá en nuestro país. Estamos bien, gracias a Dios, no es menor. ¿Por qué no es menor, te digo, el logro? Porque la cadena alimenticia, y esto fue muy difícil, el acompañamiento de los fiscales fue fundamental, y el acompañamiento de la policía también fue fundamental. Cuando decimos alimentos, ahí estamos hablando de bolsas de plástico, estamos hablando de pallets, estamos hablando de la imprenta que pone el sello, estamos hablando del transportista, o sea, es una cadena demasiado grande para atrás, ¿verdad? Entonces, el que esté nomás ahí en el súper no es mágico, ¿verdad? Y lo mismo pasa con la farmacia. Hay involucrado hasta, te digo, hasta imprenta de la etiqueta, pasando por la caja, los cartones, pasando por una serie de cuestiones que son unas cadenas muy complejas. Entonces vos tocas un botón y es larguísimo lo que está por atrás, ¿verdad? Así que gracias a Dios hoy abastecimiento en esos dos grandes, y combustible, que es un sector bastante complejo también, pero está. Alcohol no va a faltar en Paraguay, tenemos mucho alcohol. Y en ese sentido, esos como 3 grandes temas, hoy por hoy, en medio de esta, digamos, de esta sensación de agobio que todos sentimos, creo que mirando para otros o comparándonos con otros sectores, podemos decir que hemos pasado estas 4 semanas, 33 días sin desabastecimiento, y sin que nadie se esté peleando a tongazos por una bolsa de arroz. Eso para mí es un logro del sector productivo que se ha puesto para poner eso. Y después te voy a decir una cosa sobre el tema. Sí, no, yo quisiera trasladarle el mismo cuadro al ministro de Hacienda para ver qué valoración hace, porque vemos que gran parte de la economía va a tener un rendimiento demasiado bajo, y eso, trasladándolo a usted directamente, significará menores ingresos.
Significará muchas cosas, ¿verdad? Menor ingreso por un lado, pérdida de empleo por otro lado, caída de la economía por otro lado. O sea, parte del esfuerzo que estamos haciendo es justamente generar financiamiento de una manera accesible a ese sector que está ahí, al sector de las pymes, MIPYMES, que son las que van a estar más afectadas. Y la buena noticia es que estamos cerrando dos productos que mañana vamos a estar comunicando, que permite de alguna manera el acceso al crédito de las pymes y las MIPYMES, de una manera donde van a tener una cierta garantía a través del FOGAPI, el Fondo de Garantía de las Pymes, y la fiducia que está establecida en la ley, que le va a permitir generar también algunos productos a la Agencia Financiera de Desarrollo para el sector que no tiene acceso. Hoy yo creo que muchas lecciones va a tener, mucho se va a escribir después del COVID-19 en Paraguay, y uno de los sectores va a ser el sector informal, que cómo asistirle en caso de necesidad. Pero hoy es un sector por informal, no tiene mucho acceso a muchos instrumentos que tiene el sector formal, y que estamos tratando de crearles para que puedan acceder a créditos que le permitan llegar a aquella etapa de supuesto funcionamiento normal, en lo que va a ser el nuevo normal dentro de un par de meses, ¿verdad? O sea, es un desafío importante y es parte del plan de emergencia, ¿verdad? El fortalecimiento del FOGAP y la creación de la fiducia, que va a permitir atacar estos dos sectores, y parte del plan de reactivación que estamos trabajando para poner en práctica una vez que se empiece a abrir la economía gradualmente. Así como vemos, perdón Enrique, solamente que lo que hablábamos con el doctor Sequera, lo que hablábamos con el doctor Julio Mazzoleni, me imagino ustedes cuando se sientan en equipo a evaluar la situación y tratar de encontrar algunas respuestas que resulten medianamente asertivas, eso va a ser un grave y un gran dilema. Porque a nivel internacional, y lo decíamos antes también, quizás la mayor carga hoy la tiene usted también, al igual que el ministro de Salud Pública, porque encontrar una solución efectiva en un país emergente, de pocas reservas, de poco soporte, poca espalda económica, para poder asistir a todo el sector que hoy se ve perjudicado, porque las políticas que hoy tiene alcanzan a una minúscula porción de la población directamente afectada. Hay otros sectores no alcanzados por políticas públicas hoy vigentes que están parados con recaudación cero y que están pensando y evaluando incluso en su factor de riesgo, están evaluando, me expongo a que me detengan y que me lleven a la cárcel porque tengo que llevar alimento a mi casa. Entonces, ¿cómo encontrar el equilibrio? Es un poquito la pregunta, ministro. Y es bastante difícil justamente por esas debilidades estructurales que tiene nuestra economía, pero dentro de esas, nuestro paquete de estímulo es cercano a 5 puntos del PIB. O sea que es un paquete importante, un esfuerzo fiscal enorme, que como suelo decir, vamos a necesitar un tiempo para volver a la normalidad también desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista de la responsabilidad fiscal en el manejo de las cuentas públicas, ¿verdad? El esfuerzo fiscal es muy grande. Yo siempre me quiero comparar con Julio en el sentido, como él le quiere salvar a todos los que están con el virus, yo le quiero salvar a todos los que están en esta situación de pandemia económica también. Y dentro de eso estamos tratando de generar las políticas que puedan ser de alguna manera llevaderas, porque esto también va a pasar. No sabemos si va a pasar mañana, pasado, dentro de un mes, pero va a pasar. Y nosotros tenemos fundamentos importantes en la economía que tenemos que seguir teniendo como sustento para seguir creciendo después. ¿Qué es lo que ven la gente de afuera? ¿Verdad? Si vos mirás los análisis que hacen los de afuera, ven una gran caída en la región, entre el 5 y el 6% de crecimiento negativo este año, a Paraguay le dan 1,5, 2. Y al año siguiente dan todo un crecimiento importante y al Paraguay le dan un rebote del 6. O sea, hay fundamentos que se miran y que nosotros miramos y que queremos de alguna manera también no perderlos, ¿verdad? A la hora de escucharlos por la problemática de cada sector y tratar de encontrar una solución para todos. Acá no hay, como dicen los americanos, un talle le soluciona el problema a todos, sino tenemos que hacer medio tailor-made y ir encontrando soluciones a cada caso que se nos va presentando y con la apertura absoluta del equipo económico de escucharla a todos para generar esas políticas. Claro, ahí venimos, digamos, sobre el mismo punto nomás. Yo creo que, como estuvimos ya hablando la vez pasada, conceptualmente, sí. Yo creo que ustedes están en la buena dirección. Yo creo que no hay ninguna duda acerca de que, desde el punto de vista teórico, cuando ustedes se sientan en la mesa, es correcto y se tomaron las decisiones correctas. Ahora, lo que no es correcto, mi querido Benigno, es
la implementación de las medidas, o sea, cómo se bajó del gabinete del presidente al piso, no pasó eso que ustedes estaban pensando que iba a pasar. Entonces, tenemos, por ejemplo, hoy, yo voy a ir a las cosas que conozco, no quiero hablar de las cosas que no conozco. Los hoteleros no tienen ni un apoyo, por decirte, cero. Los restaurantes, cero. O sea, nosotros en Paraguay no tuvimos, como hizo Donald Trump, porque después me van a decir acá, uno, ese comunista. No, no, no. Donald Trump, ¿qué hizo? Y ya hablamos contigo de eso, pero voy a repetir para la gente. Chico, ¿cuánto es la facturación de tu negocio? Eso. Ese es el subsidio. ¿Por qué? Por lo que acabas de decir. Porque nosotros tenemos que llegar a este punto con todo el aparato a full. Porque si no pasa eso, prolongamos la recesión. Entonces, la perra tiene que estar a full trabajando. Sí. ¿Entendés? Pero tenés un problema. Y es la eficacia del Estado. El Estado paraguayo es un fracaso, mi querido Benigno. Pero vamos por partes. Yo creo que el desafío es ese. No sé si es el fracaso. Porque la ley tiene 15 días, ¿verdad? Después la ley tiene que implementar la ley. Primero vino el crédito del Banco Central para darle un crédito puente pequeño para fortalecer la salud. Salud recibió hace poco los recursos, hace 10 días. Está ejecutando su presupuesto de compra, que tiene otro proceso en la medida que va haciendo todo el proceso de compra, por más breve y rápido que sea. Es un proceso altamente riesgoso y es un proceso que requiere de mucho compromiso de la gente del Ministerio de Salud y lo está haciendo, ¿verdad? O sea, vamos a ir teniendo en la medida que el mercado nos permita, ¿verdad? O sea, hoy hay una competencia terrible por cualquier producto, insumo, que van cambiando las circunstancias de día a día. O sea, hay historias de que yo no pude confirmar todavía de que países hay que confiscan las mercaderías y vos compraste y te devuelven el dinero y chao te llamo, nadie te da explicación, ¿verdad? Y en ese sentido se está haciendo eso. En el tema de ese sector, de las pymes, la ley tuvimos la visión de fortalecer el Fondo de Garantía de las Pymes. Sí. Tuvimos la visión de la ley. Bueno, eso te tiene que fortalecer con recursos. Cerramos en Semana Santa, entre el jueves y el viernes, los recursos necesarios para fortalecer con $100 millones el FOGAPI, sí, que va a generar crédito por 670 millones a todo ese sector que está ahí. También tuvimos la visión en la ley de crear la fiducia, el contrato de fideicomiso entre el Estado y la AFD, para que a otro sector más informal aún le llegue la posibilidad de tener créditos con alguna cierta seguridad. ¿Cuál es el problema que tiene el sistema financiero? No es tan así como se cree, de que están sentados sobre su dinero y no le quieren prestar nada a nadie. Yo creo que ellos están analizando dos cosas: la aversión al riesgo, o sea, hoy el riesgo es mayor que antes, y el manejo de su liquidez, en atención a que mañana vaya Enrique o vaya Roberto y le diga: yo quiero mi depósito, ¿qué hago? Le tengo que dar. Entonces, para darle más tranquilidad a esa línea de crédito, creamos esos dos instrumentos. Mañana van a estar formalizados, mañana vamos a iniciar los detalles y va a estar en ejecución después, en un par de días más. Pero la buena noticia es que van a tener esa línea. Van a tener esa línea garantizada con tasas relativamente bajas y largo plazo. Yo quiero agregar algo ahí. Sí. Nosotros estamos trabajando con la Asociación Hotelera, con la Asociación de Restaurantes a través del Viceministerio de MIPYMES, con la Senatur también, etcétera, con las primeras medidas que se salieron y con las que se van yendo, van apareciendo. Las primeras medidas obviamente son tienen que ver con los servicios públicos, con la postergación de los impuestos. En el tema de servicios públicos, el tema hotelero particularmente, dice que digamos tiene un consumo superior, así que vamos a negociar aparte un plan de pago con la ANDE, con el tema del alto consumo, etcétera. Pero en cuanto a los préstamos, digamos 5 días atrás, el Banco de Fomento quitó un crédito interesante, no es la panacea, pero quitó un crédito interesante del 7% con 12 meses de gracia. ¿Cómo estamos trabajando? Porque le cae también muchísima demanda al Banco de Fomento. Es que a través de los gremios y las asociaciones estamos ayudándole al Banco de Fomento a tratar de llevarle ya carpetas más sanas. ¿Me permitís, Ailey? Una cosita nomás. Porque nosotros estuvimos acá en este programa con el presidente del Banco de Fomento hace 2 semanas. Y el punto es el siguiente. Y ahí entra un poquito yo lo que le estaba diciendo a Benigno. Por eso es que yo voy a insistir después con esa línea, porque
El presidente del Banco Nacional de Fomento dijo aquí en este programa que tiene 4, atendeme bien, Liz, lo que te iba a decir, 1, 2, 3, 4 analistas de riesgo. Sí. Entonces, discúlpame, es un fracaso. No es un fracaso de Benigno, no es un fracaso de Liz, es un fracaso de la estructura del Estado. Te cuento que es cierto, y yo creo que este virus va a venir a traer una solución a muchos problemas, como la definición de qué queremos que sea Fomento. ¿Queremos que sea un banco o queremos que siga siendo una institución pública con el disfraz de banco? En ese sentido, hablé con Carlos y me pidió la posibilidad de fortalecerle su equipo de análisis de crédito. Este fin de semana cerramos también la posibilidad de fortalecerle. Él va a poder contratar un equipo de 4 o 6 o va a poder contratar una entidad que le va a hacer el análisis de crédito para que sea más ágil ese análisis, ¿verdad? Porque ahí pues está el desafío, ¿verdad? El análisis del crédito. Si vos vas a hacer con la estructura que hace el Estado, que el análisis del crédito, yo te iba a decir, de la compra del lápiz hasta la asistencia de liquidez de última instancia que hace el Banco Central, pasa por el directorio, ese no es un banco. Los bancos tienen línea de crédito segmentada donde por cada monto tienen una cierta capacidad y su gente tiene la capacidad de analizar el crédito, porque si no estaríamos generando un problema sistémico del Banco de Fomento que no queremos tampoco. Entonces, con ese pedido que hizo él va a tener la condición de hacer el análisis mucho más rápido y más eficiente y probablemente va a salir con más productos y más agresivos ahora que tiene eso. Pero lo que vos decís es un tema histórico. El desafío, por preguntarle a Julio, él tiene que ejecutar 3 presupuestos en un mes. No, correcto. Yo una cosita nomás sobre el Banco de Fomento, perdón, Robert, es para que se entienda nomás. Eso, sí, vamos a tener más. Entonces, disculpame, yo le quiero a Carlos también, no estoy, pero ni un poquitito... Acá todos le damos todo. todo. O sea, pero quiero explicar el problema, cuando hago, entonces Carlos no lo tome como persona. Entonces le digo yo a Carlos, bueno, está bien, 4, ¿y cuánto? A 12. Explicar, pero espera un poco, quiere decir que vos no estás dimensionando la crisis, papá, no estás dimensionando. Hace 2 semanas era eso, ahora es 7. ¿A 12 dijiste 12%? A 12 analistas de crédito. 12. Pero él no tiene solamente el problema de los 12 analistas, porque yo le dije lo que necesite. ¿Qué analista va a conseguir? Claro. Tiene que salir a competirle al sector privado. Y que le compita, porque me ponga 100. Y bueno, pues no sé si 100 es necesario, porque yo creo que él viene de un banco eficiente. Él es una de las personas que probablemente uno de los primeros directores banquero que tenemos en Fomento, ¿verdad? Tuvimos economistas, pero banquero que maneja cómo se mueven es Carlos. Y yo creo que nos va a dar mucha respuesta. Ahora, no vamos a poder volverle... No sé, por decirte, para no usar un nombre acá, no va a poder ser Fomento Chase Manhattan cuando andaba bien, porque ya quedó también. Esa es la pero es un desafío para todos, ¿verdad? Todos tenemos que hacer en un mes lo que no hacemos normalmente ni en un año, ¿verdad? Sí, o sea, analizar todos estos programas que está analizando Hacienda, administrar el plan de emergencia, promover por un lado un plan de reforma del Estado que está trabajando el equipo de Hacienda y el plan de reactivación económica es un desafío enorme y cada ministerio tiene un desafío monumental y después te pones a pensar, hoy estamos todos con el tema de cualquier sistema tecnológico y yo lo que me sorprendo es que siempre veo a la misma gente no van a Hacienda, ¿verdad? Son unos capos, impresionante cómo trabajan. Y allí quisiera agregar quizá otro problema, pero que no va directamente a la consulta a usted, sino a la ministra de Industria y Comercio. Porque cuando hablábamos también, Enrique aludía a 2 semanas atrás, y a mí me tocó reemplazarle en este programa el fin de semana pasado, y también estuve hablando con el presidente del BNF, y decían, nosotros no tenemos experiencia en el manejo de cuentas con MIPYMES. Así es. Y ese es otro problema, porque ¿cuál es el problema? Como estábamos hablando de que lo del COVID va a mejorar muchas cosas, va a cambiar definitivamente todo, hay unidades de negocio que tienen un certificado de defunción. Y allí, ¿cuál es el problema? El problema es el plan de continuidad de negocio. Y hoy, ¿quién les asiste a esa gente en ese proceso de reinvención? Porque vos me salvás el presente y en un mediano plazo me cubrís 12 meses de salario. Pero yo te voy a tener que honrar después ese compromiso y puede que mi negocio, que nadie me dijo, yo tengo una deuda contraída, pero mi negocio no continúa porque cambió el mercado. Y nadie me ayudó a avisorar el cambio y hacer un plan de continuidad de mi negocio. El Ministerio de Industria y Comercio
¿Tiene algún tipo de soporte en ese sentido, ministro? Más que todavía de reconversión de negocio, que es lo que estás diciendo, va más o menos en la otra línea, no sé si viste, hay otra página, vamos con el otro gráfico. Pero yo quería, antes de pasar a eso y de responderte a eso, decirte que BNF es uno de los canales por los cuales vamos a ayudar a las MIPYMES. Hoy con un proyecto, un programa con un producto de 7% de interés con 12 meses de gracia y refinanciable, etcétera. Ese es un producto con sus dificultades en el análisis del riesgo, ciertamente, y que le estamos apoyando. ¿Cómo estamos trabajando? Con gremios. La ARPI y la AIPI están trabajando también de manera a pulir entre ellos más rápido para que le llegue a esos. Nosotros mismos le vamos a llevar a esos analistas o más analistas, carpetas más completas, ayudándole a la gente a que complete, y gente que nunca completó, hay gente que no se animó nunca, ¿verdad? Entonces esa es una. Pero después tenemos el crédito agrícola de habilitación, que está pensado más para las micro, ¿sí? Esos están dando hoy una tasa de 7%, están dando 3 meses de gracia, esos son hasta más o menos, se espera llegar a 20.000 familias. Y después con la Agencia Financiera de Desarrollo, con el Fondo de Garantía que está hablando Benigno y la fiducia, vamos a llegar a otras entidades que tienen más experiencia en MIPYMES que la banca tradicional. AFD, cierto, no era su fuerte las micro y pequeñas medianas, o por lo menos en general. El crédito agrícola tenía una especialidad que era el campo, ahora se va a abrir a servicios y a comercios. Pero las cooperativas hay 50 cooperativas analizadas, perfiladas, con capacidad de atender un determinado universo interesante, a las que vamos a llegar a través de AFD, que sí tienen. Y hay una porción de la banca que tiene también capacidad de llegar a las que están más especializadas en MIPYMES. Sin dejar de mencionar, y para mí es muy importante hablar, Enrique, la perspectiva de las grandes empresas que tienen por un lado un capital que aportar, tienen ellos activos que aportar de garantía, ellos van a tener la capacidad hoy, a través de los instrumentos que tengamos, de hacer uso de esos fondos de garantía de alguna u otra manera, o lo que pueda después ver el Banco Central. Pero lo que a mí más me preocupa de las grandes es que las grandes tienen una cadena muy extensa de MIPYMES detrás, sí, ¿verdad? Entonces, que la grande le sostenga a las MIPYMES, para mí es fundamental que ellas también adquieran los créditos a la medida posible, con su propia garantía. Yo les planteo a los dos, ¿verdad? Pero para mí, por eso yo le estoy mencionando a Donald Trump como, digamos... yo quiero su caja, yo quiero la caja de Donald Trump. No, olvídate la caja vas a tener, pero o sea, atendeme. No, yo no estoy hablando del volumen, se entiende cuál es el volumen, no, yo no estoy hablando del concepto. Voy a ponerte así como ejemplo, y pido disculpas, pero voy a poner como ejemplo, ¿entendés? Vamos a poner el grupo Carter, sección hotelera. El grupo Carter, sección hotelera, es una empresa que facturaba X, ¿verdad? Y tenía un ritmo de negocio que le redituaba. Correcto, genial. Ahora, el COVID, pero también los decretos del Poder Ejecutivo le pusieron en cero. Muy bien. El grupo Carter no tiene por qué pedir un crédito, es decir, o sea, atender mi punto, pero puedo estar equivocado, pero yo estoy mostrando el modelo norteamericano nomás, así que puedo estar totalmente equivocado. Les pido disculpas, pero quiero plantearle. No, porque la caída no se debe a un fracaso del modelo de negocio, se debe a dos factores que son externos. Uno, COVID, dos, decretos. En consecuencia, el grupo Cartes no tiene por qué endeudarse para hacer lo que corresponde. Entonces los norteamericanos, que lo dijeron, tenés razón, Horacio, no tenés que endeudarte. Acá está la guita. Yo me voy a endeudar, el gobierno se va a endeudar. El gobierno se va a endeudar y después hacemos la caja del gobierno, pero no al tipo que se cerró su negocio por una cuestión que está fuera de su voluntad. No sé si me explico. Claro, me explica perfectamente. Claro, claro. Bueno, vamos por parte. Una sola cosa le cierra el negocio a todos. El virus. Sí. Lo otro es una medida sanitaria necesaria para salvar vidas. O sea, no me pueden decir que el decreto es el que impide, porque si no te dejo abierto y mañana no vas a tener plata para pagar la demanda a la gente que le contagiaste en tu hotel.
Entonces el decreto te protege como industria y te da el sustento para dejar cerrado esperando que esta pandemia pase. ¿Cuál diferencia tiene Trump con el presidente? El doble objetivo que tiene la Reserva Federal. La Reserva Federal tiene un doble mandato: estabilidad de precios y empleo. Y en función al empleo y a la protección del empleo, ellos hacen el QE, Quantitative Easing, y largan, imprimen. Nosotros no tenemos esa capacidad. Nuestro Banco Central es solo valor del dinero, preservación de la estabilidad monetaria. Entonces, para hacer eso tiene que ser necesariamente un esfuerzo fiscal. En los Estados Unidos va a ser fiscal después, ¿verdad? O sea, esa cuenta se la va a pasar al fisco. Y ese esfuerzo fiscal es el que tenemos que buscar cómo financiar. Y es lo que estamos haciendo. Estamos generando una deuda de 1.600 millones de dólares para financiar lo que entendimos que era financiable en este periodo de 2 meses, de que pensamos que podría de alguna manera reabrirse la economía. Después vamos a tener otro plan con respecto a la reactivación económica, que posiblemente incluya alguna deuda o no, pero como la deuda está acá satanizada, entonces es difícil encontrar el argumento correcto para llevar al siguiente paso, el siguiente movimiento que tenemos que hacer. Las empresas van a tener, o sea, y hay que diferenciar otra vez las empresas, ¿verdad? Están las empresas que por culpa del COVID tienen problemas. A esas le tenemos que ayudar a toditas, sin distinción. En ese tenemos que usar lo que dicen los gringos, el whatever it takes, lo que cueste, así tenemos mismo que hacer por ellas. Pero acá se juntan las que ya tienen problemas de su modelo de negocio anterior. Sí. ¿Verdad? ¿Qué hacemos con ellas? ¿Le dejamos en el camino? ¿Le dejamos en el río que se ahoguen? No sé. Y después van a tener el desafío, bueno, nuestro negocio, a partir de enero, ¿es un negocio rentable o no? Que tienen que hacer un análisis profundo ellos para ver si vale el esfuerzo seguir invirtiendo en su negocio, ¿verdad? Y en eso todo está pensando nuestro plan para ver qué segmento y qué sector vamos a poder de alguna manera ayudar. Un ratito tenemos que hacer una pausa. Sí. Perdón por la grosería, pero tenemos que hacer una pausa. Pero te dejo nomás. España 1986 es tu camino. Pausa.